Buenas, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 1 y le estaremos hablando sobre la nefropatía diabética e hipertensiva. Los integrantes son Génesis González, Raideris Menier, Darlene Espinal y una servidora, Catherine Martin. Bien, empezaremos definiendo lo que es la nefropatía diabética, que no es más que el presuntuoso complicación de lo que es una hiperglucemia descontrolada, que actualmente se utiliza exclusivamente para señalar las lesiones renales originarias por la afección microangiopática o de los pequeños vasos. Esta tiene algunos factores de riesgo que puede ser lo que es la diabetes mellitus tipo 2, ya que en estos pacientes se ve más frecuente el tabaquismo, la edad, entre otros. Y esa produce o afecta la microcirculación renal, originando una serie de alteraciones funcionales y de la membrana glomerular. En cuanto a su epidemiología, tenemos que la diabetes tipo 1 es del 45 al 50%, máximo un pico a los 15 años de haber tenido esta enfermedad, y en la diabetes tipo 2 es más frecuente encontrarlos. En cuanto a la etiología, tenemos factores metabólicos, hemodinámicos. Entre los metabólicos tenemos lo que es la hiperglucemia crónica y el estrés oxidativo, causando lo que es la oxidación de las células renales y constituyendo a la progresión de la nefropatía. En cuanto a los factores hemodinámicos, tenemos lo que es la misma hipertensión arterial y la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que esta va a activar lo que es la presión, va a tener lo que es el desequilibrio total del sodio, ya que estos niveles van a aumentar. Y en cuanto a algunos factores genéticos, tenemos que pueden aumentar lo que es el riesgo a esta complicación. En cuanto a la nefropatía hipertensiva, no es más que una complicación de padecer hipertensión arterial, ya que esta afecta al riñón y produce lo que es la insuficiencia renal. Y la etiología, la causa más frecuente, como dije anteriormente, es la hipertensión arterial crónica no controlada, que esta provoca cambios estructurales en las arterias renales, incluyendo el engrosamiento de las paredes arteriales y el estrechamiento de la luz vascular. Gracias. Bueno, yo les estaré hablando un poco sobre lo que es la fisiopatología de cada una. Bueno, ya como mi compañera dijo, la nefropatía diabética es una complicación crónica de la diabetes mellitus, especialmente tipo 1 y tipo 2. En la nefropatía diabética, perdón, vamos a encontrar un cambio como lo que es la hipoglucemia, sus efectos en el riñón. La hiperglucemia persistente lo que ocasiona es un aumento de los productos de la glicación avanzada que se acumulan en diversos tejidos, incluidos los riñones. Estos se unen a sus receptores en las células renales, lo que activa la vía de señalización que induce inflamación, fibrosis y alteraciones estructurales. Esta glucotoxicidad además provoca una acumulación de sorbitol en las células renales debido a la acción de la aldosa reductasa, lo que genera estrés osmótico y daño renal. También tenemos alteraciones en lo que es la hemodinámica renal. La diabetes afecta la regulación hemodinámica renal con un aumento de la filtración glomerular. En las fases iniciales, debido a la dilatación de las arteriolas aferentes. También tenemos un daño glomerular y esclerosis. En la nefropatía diabética, el mesénquima glomerular se engrosa y hay una expansión de la matriz extracelular que lleva a lo que es una glomeruloesclerosis. Esto lleva a un reflejado en la aparición de proteinuria, que es uno de los signos característicos de esta temprana de la enfermedad renal diabética. La lesión en los podocitos también es un hallazgo importante.
ya que su pérdida de función aumenta lo que es la permeabilidad glomerular, perdón. Y ya en última instancia tenemos lo que es la fibrosis renal. La fibrosis progresiva renal es mediada por el factor de crecimiento transformante beta, que es la clave en la síntesis del colágeno y la acumulación de la matriz extracelular en los túbulos y el intersticio renal. Y este proceso interfiere con la función tubular y contribuye a lo que es ya una insuficiencia renal crónica. Y en cuanto a la nefropatía hipertensiva, es una de las causas principales de insuficiencia renal crónica. Aquí lo que vamos a tener es una lesión vascular y difusa endotelial. La hipertensión sostenida provoca lesiones en las arterias renales, especialmente en las pequeñas arteriolas y en los glomérulos. Esto debido a la hipertensión que genera un aumento en la presión intraglomerular y promueve la vasoconstricción. También tenemos una microangiopatía y esclerosis glomerular. La microangiopatía es característica de la nefropatía hipertensiva con lesiones de las pequeñas arterias y arteriolas que induce a una disminución del flujo sanguíneo. Esto lleva a un engrosamiento de la membrana basal glomerular, una esclerosis mesangial y a la pérdida de la función glomerular, lo que resulta en proteinuria y disfunción renal progresiva. La aparición de la esclerosis glomerular es una característica común en este tipo de patología. También tenemos la activación del RAS, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es fundamental en la fisiopatología de la nefropatía hipertensiva, lo que resulta en una vasoconstricción. Cuando eso se activa, básicamente lo que resulta es en una vasoconstricción sistémica y renal, un aumento de la reabsorción de sodio y agua y un deterioro de la función renal. Además, la angiotensina 2 tiene efectos profibróticos que contribuyen a la fibrosis renal. Luego tenemos la fibrosis tubulointersticial. La lesión continúa en los túbulos renales y el intersticio, mediada por citoquinas y factores como el que ya mencioné anteriormente. Esto es lo que da lugar a una fibrosis tubulointersticial, que es un marcador de progresión hacia la enfermedad renal terminal, como se da en la diabética. Y ya también tenemos lo que es la proteinuria. Al igual que en la diabética, la hipertensión lleva a un aumento de las alteraciones de la barrera de filtración glomerular, lo que favorece la aparición de proteinuria. Este es un marcador temprano de daño renal y un factor de riesgo para la progresión de ambas enfermedades. Bien, yo voy a continuar hablando acerca de las manifestaciones clínicas de la nefropatía diabética. Lo primero que debemos observar es la filtración glomerular, que estos pacientes van a tener una hiperfiltración glomerular, es decir, en el plasma son 60 mililitros por minuto que van a fluir en los riñones, pero de esto solamente un 80 a un 120 mililitros se van a filtrar. Y esto ya va a constituir lo que es el índice del filtrado glomerular. Entonces, ya cuando estamos por encima de unos 150 mililitros sobre minutos, estamos hablando de una hiperfiltración glomerular. Ya aquí tenemos eso se debe ya por la hiperglucemia inducida por la infusión de la glucosa provocado por la hiperfiltración glomerular y ya que esto va a revertir a la infusión de la insulina. Entonces, la primera manifestación clínica de los pacientes con una nefropatía diabética es la microalbuminuria, que eso se define como la excreción urinaria de la albúmina de 20 a 200 miligramos sobre minuto, que esto va a equivaler como a 30 a 300 nanogramos en 24 horas. Y, por ejemplo, ya si esta aparece, ya esa microalbuminuria va a aparecer, como estaban mencionando mis compañeros anteriormente, que se va a manifestar, depende del tipo de diabetes. En la diabetes tipo uno eso aparece en la diabetes tipo uno antes de los 6 años de evolución, se debe ya, por ejemplo, excluir otra causa de nefropatía, porque si aparece antes de esa, no estamos hablando que por la diabetes. También entonces tenemos la proteinuria o la macroalbuminuria, que esta es que la excreción urinaria de la albúmina, pero esa es mayor a 200 miligramos sobre minutos o 300 miligramos en 24 horas. Aquí podemos ver un cuadro donde nos da los valores normales. Por ejemplo, deberíamos de tener de 0 a 30 miligramos sobre decilitros, mientras que en un paciente con una nefropatía diabética puede presentar una microalbuminuria, que ya mencioné los valores que son de 30 a 300, o una macroalbuminuria o proteinuria que es más de 300 miligramos sobre decilitro. También tenemos alteraciones estructurales, como estuvieron mencionando mis compañeros, hay diferentes cambios en las estructuras del riñón. Entonces, por ende, aquí se va a engrosar lo que es la membrana basal. En cuanto a la clasificación de la nefropatía diabética, eso se va a clasificar en estadios, por ejemplo.
Tenemos la etapa 1 o el estadio 1, que aquí va a haber una hipertrofia e hiperfiltración glomerular. Ya aquí como que no hay tantos cambios estructurales y se va a mantener como lo que es la hiperfiltración glomerular, el tamaño renal y el grado del control metabólico. Ya en el estadio 2 van a aparecer las lesiones estructurales, pero entonces la proteína sí está normal, o sea, hay una normoalbuminuria. Esta como es más silenciosa y es independiente de la duración de la diabetes. El estadio 3 o etapa 3 ya es una nefropatía diabética incipiente, que aquí sí va a haber una microalbuminuria persistente más las lesiones estructurales que se han estado desarrollando desde el estadio 2. En cuanto al estadio 4, aquí tenemos una nefropatía diabética ya manifiesta. Aquí vamos a tener una proteinuria persistente, aquí vamos a tener una hiperfiltración glomerular y también ya esto va a haber como un deterioro. Y ya en la etapa 5 es una insuficiencia renal terminal, que aquí va a tener proteinuria, va a tener el filtrado glomerular súper elevado, va a tener un deterioro progresivo de la función renal y también puede presentar hipertensión arterial. En cuanto a las manifestaciones de la nefropatía hipertensiva, este va a tener una hipertensión arterial esencial de una larga duración, una insuficiencia renal crónica que va a ser progresiva, proteinuria leve o moderada, generalmente eso es inferior a 1 gramo en 24 horas, va a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya eso es como un daño cardíaco que se asocia a esta patología. También vamos a tener daños vasculares como arteriopatía periférica, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular. También la creatinina plasmática va a estar elevada de 1,3 a 2,0 miligramos sobre decilitros. Y ya los riñones o pueden estar normales o ligeramente disminuidos. Aquí no vamos a tener diabetes mellitus ni microhematuria. Y las dislipidemia e hiperuricemia van a ser como las comorbilidades más frecuentes. Muchas gracias. Bien, yo les continuaré hablando sobre las complicaciones que puede presentar un paciente con nefropatía diabética e hipertensiva. Dentro de esta, nosotros debemos de saber que ya la nefropatía diabética es una complicación microvascular de la diabetes, por lo que esta puede presentar complicaciones como lo son la enfermedad renal crónica, que a su vez esta puede evolucionar a una enfermedad renal terminal, por lo que debido a cuando el paciente presenta una enfermedad renal crónica, esta se relaciona con que la progresión de la nefropatía diabética va a conllevar a una disminución significativa de lo que es la tasa de filtración glomerular, resultando entonces en una insuficiencia renal crónica, que esta a su vez puede evolucionar a una enfermedad renal terminal que podría conllevar al paciente ya en este estado a que tenga que someterse a diálisis o a un trasplante renal. Entonces, como mis compañeros estuvieron hablando anteriormente, característico de esto es la proteinuria que presenta el paciente, es decir, las proteínas que se van a encontrar en la orina. Por lo que sabemos, como hemos visto en clases pasadas, que la proteinuria es característico de un síndrome nefrótico, por lo que el paciente puede debutar con un síndrome nefrótico también, que este se va a caracterizar por un edema generalizado, hipoalbuminuria, hiperdislipidemia, como mi compañera mencionó anteriormente, y una proteinuria masiva. A su vez, también como una complicación como que muy característica de esta es la hipertensión arterial, ya que la nefropatía diabética se asocia como estrechamente con la hipertensión arterial. Esta puede conllevar a una progresión de la enfermedad renal que va entonces a aumentar las complicaciones cardiovasculares. Es importante saber que los pacientes que presentan nefropatía diabética tienen una mayor morbilidad de presentar enfermedades coronarias, así como también una insuficiencia cardíaca e incluso pueden presentar un accidente cerebrovascular, es decir, un ACV. En esta imagen vemos cómo se ve un corazón sano y aquí vemos un corazón con insuficiencia cardíaca, que esto puede conllevar, esta condición la puede desarrollar una nefropatía diabética. También nuestro paciente puede presentar
Anemia, esto es debido a que sabemos que en el riñón, el riñón es donde se produce la eritropoyetina, que esta es muy característica para la formación de los glóbulos rojos. Entonces, ya como tenemos ya un compromiso renal ya como que muy evidente, entonces ya la función sobre la producción de la eritropoyetina se va a ver disminuida. Entonces, la anemia puede llevarnos a una fatiga y de reducir la calidad de vida del paciente. También la nefropatía diabética hipertensiva puede conllevar o afectar lo que es el metabolismo o la reabsorción tanto del calcio como el del fósforo, así también como el de potasio, que entonces en cuanto al potasio, el paciente puede presentar una hiperpotasemia. Entonces, en cuanto se ve afectado el calcio y el fósforo, más característico el calcio, aquí puede el paciente presentar una osteodistrofia renal, que esto puede conllevar que el paciente presente síntomas como dolores óseos, que los libros los describen como que muy fuertes. También puede presentar fracturas o deformidades esqueléticas, así como también, por otra parte, debido a la disminución de la capacidad que tiene el riñón para ejercer su función, porque recuerden que ya aquí tanto la estructura como la funcionabilidad del riñón se ven comprometidas, puede presentar una acidosis metabólica. En cuanto también en la nefropatía hipertensiva, característico de esta es que nuestro paciente puede desarrollar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya que la hipertensión crónica puede aumentar la carga del trabajo del corazón. Y como modo ya como de resumen de esta parte, las complicaciones de la nefropatía diabética hipertensiva son muy diversas y se parecen ambas, porque en ambas se puede tener elevación de la presión arterial y se tiene afectación de lo que es el sistema cardiovascular. En cuanto al tratamiento de estas, característico de esto es que se trata de erradicar lo que lo produce. ¿Y qué lo produce? Lo produce una hiperglucemia crónica. Entonces, aquí lo que debemos de tratar es el control de la hiperglucemia, que este se puede dar con hipoglucemiantes orales como la metformina, o en casos ya de que sean necesarios con la insulina. Característico que se debe de mantener una presión, que se debe mantener una glicemia por debajo, se debe tener como unas cifras de 70 a 110 miligramos sobre decilitros y unos niveles de hemoglobina glucosilada menor a 7. También debemos de controlar la dieta de nuestro paciente, es decir, restringiendo las proteínas, porque ya en estudios se ha evidenciado que esto produce una mejoría en cuanto a la hiperfiltración glomerular. También característico, debemos de controlar la presión arterial, que esta se puede controlar con lo que son los ARA2 y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, los IECA. Aquí algunos estudios han demostrado como que los betabloqueadores y los diuréticos tienen como que unas desventajas o unos factores que son desfavorables para lo que es la nefropatía diabética e hipertensiva, por lo que se recomiendan, los libros recomiendan y las guías que se utilicen los IECAS y los ARA2. También nosotros debemos de controlar lo que son las dislipidemias, que aquí debemos de tratar de controlar lo que son los lípidos. En cuanto a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los usos de estos antihipertensivos van a reducir lo que es la microalbuminuria que se presentaba, que mi compañera mencionó que era como que lo característico en cuanto a sus manifestaciones clínicas. Entonces, cuando utilizamos los IECAS, se va a mejorar la situación. En cuanto a los IECA, podemos mencionar algunos medicamentos como son el lisinopril, el ramipril, el enalapril, que se pueden utilizar en cuanto a estos, recordando que lo característico es disminuir lo que es el control de la glicemia, utilizando ya sea que se necesite insulina o hipoglucemiantes orales. Muchas gracias.